Vamos vaqueros y caporales a los corrales que hay que lazar, a ese matrero toro canelo que hoy en la feria van a torear. Tras de esa tranca hasta la potranca a la que en pelo van a montar. Váyanse charros al coleadero. Ay, la, la, la. Nación Charra es patrocinado por Israel Bustamante, quien pone a sus servicios su experiencia en el arrendamiento de cabalgaduras para cala de caballo y performance horse. Contáctalo en sus redes sociales. Notaría 89. Seguridad, honestidad y certeza jurídica. Atención personal por el licenciado Luis Octavio Hermoso y Colín. La Notaría 89 apoya y promueve a nuestro deporte nacional, la charrería, orgulloso patrocinador de Nación Charra. Nación Charra es patrocinado por Casa Unión, donde la tradición se hace arte. Confeccionamos trajes de charro, pachuqueñas, pantalones y chazarillas. También contamos con talabartería, sombreros y artículos charros. Visítanos en nuestro taller ubicado en el Lienzo Charro de Azcapotzalco. Estamos de regreso, amigas y amigos de Nación Charra, nuevamente platicando con el arquitecto Luis Fernando Pascual Islas, que nuevamente te agradezco, Fernando, la invitación aquí a tu casa. Bienvenidos. Y bueno, pues esta entrevista que nos hayas abierto las puertas, y también las puertas de Nación Charra están abiertas para lo que tú quieras comentarnos posteriormente, Fernando, pero siempre un gusto poder conocer a fondo a la persona, al charro y al hombre que forjó parte de la historia en la Ciudad de México. Estábamos comentando, seguíamos todavía con la parte de tus logros, parte de tu trayectoria como presidente de la Unión, pero quedó ahí un punto muy importante, el acercamiento que tuviste con el Senado de la República, en un evento que fue, me acuerdo, definitivamente precioso, fue maravilloso, el estar ahí en el Senado con grupos de damas charras, de caballeros charros, pues simplemente dando a conocer una expresión tan nuestra, tan mexicana como lo es la charrería. ¿Cómo fue aquella experiencia, Fernando? Fue enriquecedor, o sea, muy pesado. Claro, ese. lo que habíamos platicado del negociar, del estar tocando puertas, preparar, ¿no? ¿Sabes qué? Preparar la exposición. Pero bueno, ahí nuevamente le agradezco porque ahora Claudia Delgadillo estaba en el Senado y entonces ella tiene ese contacto con su compañera de trabajo, Cristal Pelayo. Platicamos esta idea y dicen, ok, vemos cómo canalizar que el Senado permita, platican con Ricardo Monreal y se facilitan los caminos, ¿no? Pero dijimos, bueno, ¿qué hay que hacer? Pues pensábamos una especie de feria de charrería de cada estado. No quisieron venir, no hubo respuesta de los estados de la federación por colaborar. Entonces dijimos, bueno, no vamos a desperdiciar el escenario del Senado si no lo quieren aprovechar, ¿no? Entonces en consejo directivo dijimos, lo hacemos nosotros. Punto. O sea, no me prestaron del museo, bueno, pues no importa. Después sí, al final llegó esa colaboración esperada, sí. Pero al final, ¿no? Al principio, bueno, pues dijimos, hacemos un concurso fotográfico, fue el pretexto para tener material. Se premió a los fotógrafos, se les dio un reconocimiento de que los primeros 3, 4 lugares se publicaron en las vallas del Senado. Y bueno, fue una distinción, más aparte la semana que se montó una exposición de charrería en el Senado con las cosas de todos los miembros del Consejo Directivo de la Unión. Cada quien aportó sombreros, trajes, vestidos, albardas, monturas, todo. Y con eso ellos nos dieron las mamparas y ahí fuimos entre semana a montar la exposición que se inauguraría el martes, me parece. Fuimos domingo y lunes a montar la exposición y bueno, quedó creo que muy bien. Nos recibió el que era presidente de los senadores en ese entonces, Lalo Ramírez, soy gobernador de Chiapas. Y fue una experiencia muy bonita, muy enriquecedora estar ahí. Pero el proceso de las láminas, lo que se mostró,
O sea, esas láminas las hice yo. Y me llevó, fueron, o sea, por cada suerte, por cada atuendo femenil y varonil, pero me llevaba una lámina a hacerla 5 o 6 horas, más o menos, y fueron como 30, o sea, dediqué un mes todas las noches durmiendo así a las 3, 4 de la mañana haciendo ese trabajo gráfico. Pero fue muy pesado, pero bueno, había que tenerlo para tal día, para impresión, ¿no? Por supuesto, para lucirse. Entonces, sí son de esas cosas detrás de bambalinas que dices, oye, qué pesado, pero pues no había de otra, había que sacarlo y se vio padrísimo, ¿no? Esa exposición con todos los atuendos, con todas las suertes, con su descripción, con su leyenda, en el formato que pedía el Senado de calidad. Y bueno, la Unión pues no tiene diseñadores, tengo la experiencia y la habilidad, lo aproveché. Tu trabajo como arquitecto, por supuesto, que te ha tocado hacer muchas tareas de ese tipo, ¿no? Pues tuvimos esa oportunidad, fue muy bonito. Y de ahí algo también importante que hay que mencionar para la ciudad. El tema de el agua y el tema de la percepción de la gente, porque ese proyecto nos llevó a otros, como fue el jardín botánico, ¿no? O sea, que se pudiera recibir plantas endémicas de la Ciudad de México en peligro de extinción para sembrar en los lienzos charros. Algunas pegaron, algunas no. Fue un proyecto que se inició ya como el último del periodo en el Instituto Politécnico. Se hizo una exposición de charrería también, ahí en sus vallas, quedó montado ahí y nos dieron esa colaboración, pero tenía que ver con este proyecto de la ciudad. Y eso va encaminado a los problemas de la ciudad. El agua, la empatía, la afinidad que la gente tenga con la charrería, tienen que ver que la charrería no solo es el manejo del ganado, sino que también colaboramos a la sociedad, que son puntos, los lienzos charros de recarga acuífera, que se puede mantener y preservar plantas, que podemos hacer otro tipo de colaboraciones, incluso pues se dio algún momento una plática de hacer granjas de agua, ¿no? Porque ¿qué va a pasar en cada colonia donde hay un lienzo cuando empieza a faltar el agua? Que hace 10 años la OMS ya decía que en 10 años 2/3 partes de la población mundial iban a tener escasez de agua. Si alguien ha tenido escasez de agua, ahí viene el problema. Desde hace 10 años, fue uno de mis ejes de campaña, ¿no? Entonces, ahorita ya estamos más cercanos a que eso suceda. ¿Y qué va a decir la gente que ya no tiene con qué bañarse, con qué vivir? Y al lado hay caballos bebiendo tantos litros de agua al día. Se van a poner como locos. Entonces, tenemos que pensar en esa parte de qué vamos a hacer y dejar a veces un poquito lo que es deportivo sale, pero hay que pensar en la sociedad y cómo la charrería y las acciones se van a involucrar con la sociedad y su entorno inmediato. Eso es algo sin duda muy destacado y que pues, muy pocos lo han hecho, Fernando, salvo nada más lo que tú has logrado, pero dejas justamente esa parte, el saberlo, todos lo reconozcan y que, como tú dices, la charrería también tenga esa función social, ¿no? Más allá de que si es expresión cultural, expresión deportiva de nuestro país, pero también algo muy importante que es reflejar a la sociedad que estamos viendo por ella también, ¿no? Así es. Y bueno, posterior a tu presidencia has estado muy activo, Fernando, muy activo. Me aparté un poquito en el periodo de Saúl, no fui muy cercano porque no fui nada cercano al periodo de Salcedo. O sea, tuvimos muchos roces el poquito rato que yo fui púa y que él entró, y que además traíamos toda la historia de la campaña de Cermeño, que paréntesis, en mi opinión, no me equivoqué, era muy buen proyecto el que tenía Ricardo Cermeño. Hoy en día lo pueden asegurar. El proyecto de Ricardo Cermeño para la Federación, que me tocó ser su coordinador de campaña, extrajimos fragmentos y pedazos de los mejores periodos que recordábamos, ¿no? Lo bueno de uno, lo bueno de otro, y entonces armamos un plan donde pudimos
proponer que la mujer ya fuera parte de un consejo directivo elegible en la federación. Recordarán que estuvo Mabel como miembro de Secretaría de Promoción Social, creo que era, y Cultural. Y también integrar a los jóvenes a la vida directiva de la federación. Esos proyectos fueron de campaña y en ese sentido fue que pensamos en Jalil como el coordinador de los jóvenes en el proyecto de Cermeño, ¿no? Se abrieron esos panoramas, lo platicamos mucho, algunos no querían, otros sí, pero eso fue muy importante, fue algo que no comentamos ahorita, ¿no? Todo ese proceso del periodo de campaña con Cermeño hubiera estado muy bueno que se lograra, había grandes proyectos, pero bueno, ni modo, la historia marcó otra línea, ¿no? Sí, pues entonces con Saúl me mantuve un poco al margen, le dejé ahora sí que caminos andados, lo de los jardines no lo hicieron, entonces técnicamente lo retomamos por nuestra cuenta y recibimos las plantas por nuestra cuenta y se hizo de esa manera. No quise ser muy metiche ni estar muy presente porque siempre se viene la primer comparativa, ¿no? Del que sale con el que entra. Suerte, ¿no? No sé las cosas que habrá logrado o no logrado, yo creo que le faltó un poquito de punch, ¿no? Pero pues bueno, ahí el caballero, él sabría cómo maneja las cosas y en adelante, ¿no? Yo me mantuve al margen. Y con Jalil, pues bueno, Jalil tiene muy buen equipo. La verdad es que muchos de los que están con él colaboraron conmigo. Creo que falta que engranen un poco mejor, ¿no? Que puedan coordinar como equipo y se note, porque a lo mejor lo están haciendo, pero falta ese punch. Marión, muy bien, en la labor de los niños, la secretaria que trae, Tony quiere integrar fuerte, pero falta por ahí. Fernanda también está haciendo cosas interesantes. Al Tigre lo he visto poco como vicepresidente, pero para mí el Tigre es un buen candidato a PUA, a futuro. Tiene un problema, personalidad, pero él lo puede manejar. Pero yo creo que él era mi opción porque me lo había pedido. Los otros que querían no fueron al final del día. Y entonces tiene mucho conocimiento, sabe cómo hacer las cosas en base al libro. Sí. Yo creo que a futuro Aurelio podría hacer, nada más hay que tener cuidado con sus arranques, sus arrebatos que tiene, pero es un buen tipo que hay que aprovecharlo ahorita que es vicepresidente, sabe mucho. Claro, tiene la experiencia, claro. Es que tienen que jugar con eso, juventud y experiencia, pero si no juegan con eso, si no lo ponen en el mismo caballo a empujar, pues entonces se pueden de pronto tropezar alguno. Tiene muy buen equipo Jalil, ojalá lo logre, muchas cosas. Y precisamente, ya que estás tocando el tema de la actual administración de la Unión de la Ciudad de México y con base obviamente a lo que tú ya viviste y lo que sigues viviendo todavía dentro de la charrería capital, ¿cuál es tu diagnóstico de la charrería en la Ciudad de México en general? Yo tengo mi propia opinión, o la mayoría aquí los compañeros del staff la hemos compartido muchísimas veces, que ha dejado de trascender la Ciudad de México en muchos sentidos en charrería. No solo en lo deportivo, también en otros aspectos que hacen justamente la fiesta charra. Y le pregunto justamente, te pregunto, arquitecto, ¿qué es lo que le falta? ¿Qué pasa? ¿O qué pasa en la Ciudad de México? Falta un plan. Ese es lo que yo les he comentado algunas veces, que nos sentemos a hacer un plan de trabajo por la ciudad. Yo traté de dejar uno, que lo pudieran tal vez continuar, seguir, porque un proyecto a largo plazo es lo que necesita la ciudad, no ideas a corto plazo. Voy a poner un ejemplo. Nunca habíamos tenido un presupuesto o un recurso económico, por poquito que sea, le pudimos dejar a la administración de Saúl un recurso, pensando en los problemas. Yo les dije, a ver, el día que entrego es para los problemas de ambientalistas que se vienen. Crézcanlo. Vean cómo, pero que esto se duplique. Se lo gastaron. Entonces, no tonterías, pero en cosas que no cambiaron la historia. Y entonces ahorita pues no hay recursos. Y luego viene la otra administración y no te da tus recursos. Y yo se los
tomé a la delito a la brava, la verdad, porque el primer año no me dieron recursos y dije, ok, en los siguientes que vienen yo no les voy a dar recursos, les depositamos lo suyo y a la Unión lo nuestro. Y no pasó nada. Pero no se han vuelto a atrever a hacer eso. Entonces, la Unión tiene derecho a recibir lo que cada quien da para la Unión, ¿no? Me exigían que cuando tuviera una cuenta de banco nos daban el dinero. Es la hora que el dinero nunca llegó, ¿no? Y tuvimos la cuenta de banco a nombre de la Unión. Entonces, falta un plan, falta que se lo crea la ciudad. Cada vez hay menos asociaciones, cada vez es más caro, sí. Sale muy caro el ganado, sí. El agua, el tráfico. Entonces, necesitamos proyectar qué va a pasar. Hoy en día nos componemos cerca de 20 asociaciones tal vez de charros y han venido disminuyendo. Me tocaron más, ¿no? Y al que estaba antes de mí le tocaron más y así. Entonces, ¿cuál es la tendencia y qué está sucediendo? Pues eso tenemos que resolver qué pasa, ¿no? Y hacia dónde podemos realmente ir. O si las acciones grandes nos van a acabar absorbiendo a las acciones pequeñas y familiares, que eso puede ser muy probable que llegue a suceder, y entonces la charrería en la ciudad se compondría de la Metro, de la Rincón, de la Villa, del Pedregal, del Peñón, de Azcapotzalco, la Viga tal vez, porque la Viga ya es más familiar que grande, pero ¿hacia dónde vamos, no? Efectivamente. Como entonces, que no existe un rumbo, digamos, ¿no? Lo que yo propondría es nos sentemos los que están y los que hemos estado y digamos, oye, a ver cómo ha sido la tendencia y hacia dónde podemos ir. Y vamos todos para allá, sin rencores, sin broncas, sin tensiones, trabajando en comunidad, ¿no? También tenemos encima la agenda progresista, ya desde el tema de bienestar animal, también, que es algo que nos está prácticamente tocando los talones. Sí, pero ahí el error, en mi punto de vista, es esconderse. O sea, yo creo que entre más, no los muevas, no publiques, no, porque se vayan a dar cuenta. No, creo que lo que tenemos que generar es identidad, es que la gente asista, que la gente se comprometa, ¿no? La gente nos va a apoyar. Te voy a poner un ejemplo muy básico. Hicieron una manifestación en el periodo de la elección de Lito y Edgar del Bosque en la Federación. Había un grupo de personas bloqueando ahí Izazaga. Dime quién de los miles que pasó en ese momento se acuerda de que era una candidatura entre Edgar del Bosque y Lito Dávila. Ni siquiera saben. Pero se acuerdan que enfrente de la Federación de Charros había un tumulto de gente quejándose por alguna situación y te estorbaron para pasar. Eso sí se acuerdan. Entonces, no hagamos esas cosas. Esas cosas ni siquiera cambiaron la historia, no, y nada más fue caer bajo y en contra del deporte. O sea, quien lo promovió tuvo un gran error. No sé por qué decidieron hacerlo, por tener mucho dinero o por tener los contactos, pero eso no va. Tenemos que trabajar en cómo enseñarle a los niños que esto lo pueden practicar y conocer más. Y eso, pues, no se trata de hacer o sea, necesitamos pensar todas las acciones en conjunto de eso. Normalizar que si se da un horario se respete, que la gente, necesitamos público y nos debemos al público y hay que respetar al público y hay que invitarlo, ¿no? Entonces, y lo que decíamos hace ratito, sacar la charrería fuera de los lienzos, darla a conocer en diferentes espacios públicos y en espacios donde también hay mucha gente. Así es. Eso hace falta, porque si no generamos esa identidad y esa comunión, pues sí nos vamos a quedar los charros en nuestro hobby, pagando nuestra charreada, y de repente va la familia, de repente va algún amigo y de repente va algún despistado, pero no vamos a trascender. Y si no trascendemos, nos vamos a quedar débiles contra una agenda progresista, como bien mencionas, y que cada vez tienen más cargos públicos. Exacto. ¿No? Que ese ha sido el problema por lo que no ha prosperado la declaratoria de patrimonio, ¿no? Así es. O sea, de verdad, yo he visto todas las declaratorias que hay. Tenemos un expediente, Tomás allá de Chiapas me lo facilitó, más lo que yo conocía. Ninguna está tan completa como la que hemos entregado aquí. Aquí son casi 200 páginas de información y no hace diferencia, ¿no?
Otro tema importantísimo ya para prácticamente terminar nuestra entrevista es justamente dos cuestiones que tienen que ver con la misma organización, la Federación Mexicana de Charrería. ¿Cómo ves el periodo actual de Salvador Barajas? Y también, bueno, con base a tu experiencia y tu profesión como arquitecto, el edificio actual donde están despachando, o bueno, donde se realizan las juntas y todo esto. Primero, pues saber cómo ves esta actual administración, Fernando. Chava creo que trae buenas intenciones, como muchas veces dijimos al principio. Cuídate de quién te rodeas, porque a veces tus consejos no son los mejores, y a mi punto de vista él trae algunas personas muy buenas y otras personas no muy buenas. Creo que tienen que cuidar el pensar en los resultados de Chava, no en pensar en a quién ya están promoviendo como siguiente sucesor. O sea, es demasiado pronto, por ahí se dicen cosas, y creo que Chava ahorita es el que tiene que estar dando resultados. Y bueno, él en campaña, su proyecto, la verdad es que no lo conocía al 100, porque nunca lo expuso al 100, pero en alguna ocasión dijo que él iba a respetar los estatutos, que era su línea de campaña. Entonces, pues yo sí pediría eso, que no tomen ocurrencias, que respeten los estatutos, que vayan con los tiempos, que no hagan cambios que no están en el libro, y si va a haber cambios, los hagan como dice el libro. Eso es respetar los estatutos, pero eso no es un proyecto de campaña. Falta todo lo que en el proceso le sale a cada presidente y que se vuelven sus grandes logros, que a lo mejor él todavía no sabe porque a todos les ha pasado, y que tenga la habilidad para hacerlo, que bueno, ojalá que sí, pero no a ocurrencias, no a ideas espontáneas o de intereses particulares de grupos económicos, porque eso también. La charrería hoy en día la maneja un grupo de personas y trata de moldear a sus intereses, y perdón que lo diga, pero ellos ya tienen capturado cantinas, eventos, y es lo que les interesa. Por eso se van a un lado, por eso se van al otro, y por eso tratan de manipular. Pero se está quedando un sector sin ser tal vez tomado en cuenta. Hay que tener cuidado con eso. Qué padre que hay toda esa inversión. Sí, qué bueno, es muy importante, pero no debe de ser la que dicte la agenda, ¿no? Creo yo. Okay. Y la otra pregunta era del ex convento de Montserrat. Bueno, el edificio. Bueno, sí. Es muy triste escuchar comentarios de que algún directivo dice que ya deberían de desechar ese edificio y llevarse la federación a Jalisco o a algún otro lado. Sí, lo he escuchado bastante. Es un error. O sea, no valoran que tenemos un convento del siglo XVI, que es el edificio, el recinto del museo, de las oficinas de la federación. ¿Cómo te haces de ese patrimonio que el doctor Islas consiguió en algún momento y que se ha venido renovando el comodato en distintos periodos? A mi papá le tocó renovación, a Lito le tocó renovación. Entonces, vale la pena que le metan, le hagan presupuesto para que se arregle la cúpula que se está cayendo, la del lado de la capilla. Cada vez está más abierto. Eso tiene que ser una restauración que se promueva con el INAH y que se promueva por parte de la federación y que se consigan los recursos. Y al final del día son millones, pero no son tantos como los pueden tener algunos de ellos o como los pueden conseguir. Y vale la pena preservar la federación. O sea, ¿qué mejor en ese lugar? O sea, lleva, no sé, desde los 70s ahí. ¿Qué mejor que ese lugar que tiene tanta historia ya vivida en el ex convento de Montserrat y que vale la pena preservar? Sí, parte de la historia totalmente de nuestro país, definitivamente, y de la ciudad. Y bueno, pues han pasado los últimos presidentes de los 70s hasta acá, por ahí. Entonces ya es parte de la historia de la charrería, ya lo ubica la gente, es una identidad. ¿Cómo creen que sería el impacto de que, bueno, pues un día pase si ya es una galería de arte? Porque ya los charros no supieron valorar el edificio, hazme el favor. Y con esto me acuerdo de algo, y perdón que lo diga, pero ¿quién quería hacer un patronato de la charrería y quedarse como presidentes vitalicios, vicepresidente y presidente,
del patronato de la charrería, que tenía que ver con todo lo del museo, con todo lo cultural, y que la federación solo hiciera lo deportivo. Por suerte nos tocó estar a varios púas en contra de eso, y nos opusimos y votamos que no, porque no se puede un par de personas o un grupo de personas adueñarse de la cultura de la charrería, y por eso votamos que no. Obviamente ese día hubo roces, hubo comentarios ofensivos, por eso no les caía yo bien, ¿no? También, pero qué bueno que no se logró. Y ojalá que la federación siempre valore que es la custodia de la historia, no solo del deporte, es de la historia de lo que estamos tratando de preservar, y de la mano con la Peña Charra, y de la mano con la Nacional, y con las asociaciones, con la Metropolitana también, que también fue mi casa. Saludos a toda la Metropolitana y a Hacendados de San Antonio, que también es mi casa, además de Regionales del Sur, que son las asociaciones a las que he pertenecido, y la UNAM, charros de la UNAM. Bueno, el día de la UNAM ni nos dio tiempo de hablar, pero también colaboré mucho en que se lograra eso. Que desde el actualmente principio sea una entidad charra, por sí, supuesto. De hecho lo logramos. Yo colaboré mucho con Arturo Ruiz, era el rector, yo con Miguel en presidencia de la federación. Logramos que las cosas, viene el cambio de presidente y Lito dice no acepto, y no dejó pasar. Viene Salcedo y dice, bueno, a ver, sin saber mucho, yo dejó pasar, pero pues tiene que haber cambios en mesa directiva. Me cortan ahí a 2 o 3 y esto pasa, ¿no? Entonces, desgraciadamente así fue. Y bueno, pero luego pues él se involucró y ni hizo nada, ¿no? En la UNAM. Pero también es muy importante que ahora ya está, y que la gente entienda que es una entidad, así como lo es el IMSS, el ISSSTE, el Poli y la UNAM. Cualquiera de esos puede tener equipos de charro y ser una entidad y tener derecho a voto y tener derecho a ir al nacional y hacer toda una labor. Y bueno, Arturo tiene ahí un compromiso grande de levantar eso de la UNAM. O sea, que está en sus manos, y va a estar en sus manos porque ahí nombran al presidente conforme el rector diga, ¿no? Entonces no hay una elección, entonces él tiene esa cercanía. Y que la aproveche y la siga llevando para bien, y se rodee de gente que colabore, ¿no? Sobre todo. Que le haga la chamba, eso es importante. Pues mi querido Fernando, ¿algo más que quieras agregar para darle conclusión a nuestra interesante plática que tuvimos pues, el día de hoy? Nuevamente agradecer a todos los que apoyaron en algún momento, a todos, por favor, a todos aquellos que les fui un día a pedir el apoyo para cualquier cosa que yo haya hecho, gracias. No solo las campañas, sino las exposiciones, todo, gracias, y gracias a la familia que nos permite darnos estos tiempos de colaborar para la charrería, y también gracias a ustedes por los espacios que fomentan y difunden. Y a los que siguieron la conversación hasta el final, pues muchas gracias por estar aquí. Ojalá algo les haya servido, y ahí están, pueden buscarme en redes para cualquier duda, pregunta, comentario o queja. Yo creo que no, me querido Fernando. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Las puertas de Nación Charra están abiertas para ti cuando quieras, cuando gustes. Las cámaras, los micrófonos están disponibles, y bueno, pues agradecidos por abrirnos el espacio, abrirnos tu casa y que nos compartieras. Rapidísimo, algo muy importante. La charrería también tiene artesanos, y esos son valiosísimos, claro, por favor. Por los que hacen los bordados. Esto me lo hizo Juan José Ornelas allá en Colotlán, el sombrero Bobadilla. Entonces hay que fomentar todo el trabajo de los artesanos. Por ellos nos vestimos, y nos han ayudado mucho, y no los había mencionado también. Es una parte fundamental, definitivamente, de la fiesta y de la práctica, y fomenta también parte de la cultura. Pero siempre se les da su reconocimiento, siempre, Fernando. Aprovechando justamente este momento. Mis amigas y amigos de Nación Charra, fue el arquitecto Luis Fernando Pascual Islas, que nos compartió parte de su vida, parte de su trayectoria, sin duda una muy interesante plática que estará ya en las redes. Queremos que la compartan, que nos estén dando a conocer en diferentes partes, diferentes puntos, porque si bien ya Nación Charra está comenzando a dar mucho de qué hablar dentro de la charrería capitalina, pero también al interior de la República, queremos seguirnos difundiendo, porque tenemos muchas sorpresas para todos ustedes que ya muy pronto estaremos compartiéndoles. Que pasen un excelente día. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Fernando. Gracias a ustedes por esta gran oportunidad. Y ustedes, continuamos con más en Nación Charra. Muchísimas gracias
y hasta entonces. Nación Charra llega a ustedes gracias al gentil apoyo de Mexicana de Ingeniería, empresa integradora de tecnología en proyectos de automatización, instrumentación y control eléctrico industrial. Mexicana de Ingeniería, apoyando y promoviendo el deporte nacional, la charrería. Grupo Llantón, patrocinador oficial de Nación Charra. Contamos con todas las marcas de llantas nacionales y extranjeras. Además, realizamos todo tipo de servicios de mantenimiento para que siempre viajes seguro, tranquilo y relajado. Visítanos en nuestra sucursal y conoce más de nuestro trabajo. Tenemos productos ideales para ti. Nación Charra es patrocinado por Talabartería Víctor Plata, encargados de preservar la tradición más mexicana de ajuarear al charro y a su noble amigo, el caballo, con artículos de gran calidad. Monturas, arreos, chaparreras y demás artículos hechos a mano bajo la creatividad del maestro Víctor Manuel Vázquez Plata. Conócenos y descubre más. Vamos vaqueros y caporales a los corrales que hay que lazar, a ese matrero toro canelo que hoy en la feria van a torear. Tras de esa tranca hasta la potranca a la que en pelo van a montar. Váyanse charros al coleadero, bailarará, a verlos colear. Pónganle el pretal que van a montar a ese toro josco que ya conozco, que a más de 4 ya revolcó. Feria popular tan llena de sol, donde una mirada queda enredada